Dios les bendiga y les guarde y le damos toda la gloria y honra y las gracias al Señor por este nuevo día que nos permite eh, estar aquí y poder hablar de su palabra. Amén. Entonces, quiero compartir una meditación de la palabra en Mateo 7:1 en adelante. Y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Hay mucha controversia con el juzgar. Mucha gente a veces, pues, eh, hay personas que les dicen, esto está mal, entonces lo agarran como que me estás juzgando, tú no eres quien para juzgarme. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca del juzgar o qué dijo Jesús acerca de juzgar? Eh, y está en Mateo 7:1 en adelante y dice, ¿qué es juzgar? Juzgar lo entendemos como la definición de juzgar es deliberar sobre algún comportamiento, acción de otro y dictar sentencia por ello. Eh, en cuanto a los cristianos, Jesús nos enseña y nos dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, para juzgar, no es que dice que no debes juzgar. Eso no lo dice la palabra, no debes juzgar. No dice, no juzgues para que tú no seas juzgado. Pero si tú tienes la autoridad para juzgar y decir, bueno, que yo sea juzgado, porque cuando me juzguen y busquen en mi comportamiento, en mis acciones, recordemos que juzgar es deliberar sobre un comportamiento o acciones y dictar sentencia. Cuando busquen en mí algún comportamiento, acciones, pues no van a encontrar. Entonces, ¿quién cumplía con todos estos requisitos al 100%? El que lo dijo, nuestro Señor Jesucristo, el único que tiene toda la autoridad para juzgar. ¿Por qué? Porque Él no pecó. Entonces, ¿qué requisitos necesita el cristiano? Pues ser una autoridad, tener autoridad delegada de parte de Dios para ello, conforme a la ley de Dios, por cierto, conforme a su palabra. Haber cumplido con todos los requisitos de esa ley. O sea, la persona que juzga tiene que ser obediente, tiene que haber, porque si tú estás juzgando a alguien por su comportamiento o acciones, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Él estipuló sus mandamientos, entonces tú tienes que haberlos cumplido, porque eso te da autoridad de parte de Dios para poder decirle a otro, mira, estás haciendo mal, estás por un mal camino, y si sigues así, pues te va a pasar esto y te va a pasar aquello. Cuando nosotros decimos eso a alguien, eh, debemos haber sido fieles al Señor. No es que Jesús definitivamente nos dice, no puedan juzgar, porque la palabra no se contradice y en otra parte dice que nosotros debemos juzgar los espíritus. Debemos ver el comportamiento de los espíritus y saber que esas personas están bien o están mal y ser parte, decirles que están mal. Pero tenemos que tener la autoridad. ¿Cómo tenemos esa autoridad delegada de parte de Dios? Ser obedientes y vivir una vida piadosa y ser honestos, ser íntegros, tener tener esa autoridad de parte de Dios. Nos da el vivir en una vida santa, una vida justa, una vida en santidad, agarrados del Señor Jesús, que si nosotros hacemos juicio, por decirlo de alguna forma, le decimos a alguien lo que está haciendo y hacemos juicio por sus acciones y le decimos, y podemos enfrentar a esa persona como Jesús enfrentó a los fariseos y les dijo en su cara, hipócritas, hipócritas, porque enseñan la ley pero no la cumplen. Son sepulcros blanqueados y eso se los decía en su cara. Pero Jesús tenía toda la autoridad para hacerlo porque Él nunca pecó, porque Él sí estaba siendo íntegro, santo y puro en todo lo que enseñaba. Y Él cumplía primero la ley. Él le dijo a Juan, he venido para cumplirla. O sea, Juan no lo quería bautizar y Él dijo, tengo que cumplir todo, bautízame.
Tengo que cumplir todo. Él cumplió primero él y luego enseñó a los otros. Entonces, vemos que todo está ahí y en la cruz, como Él se entregó por nosotros. Él cumplió todo, Él tiene tenía toda y la tiene para juzgar. Pero Él, a causa de Él, muchos de nosotros, hay hombres de Dios que pueden juzgar. No se les olvide esto, porque Jesús en la cruz, Él fue juzgado. ¿Juzgado en qué sentido? No por sus propios pecados, por nuestros pecados. Pero cuando Él bajó, la muerte no lo pudo retener porque no se encontró en Él pecado, no hubo falla en Él. Entonces, es lo que les trato de decir. Si nosotros vivimos una vida piadosa de verdad, una vida íntegra, no a nuestros propios ojos, porque eso lo tenemos que nosotros medir conforme a la palabra y a los mandamientos de Dios, si estamos cumpliendo. Si no, como dice más adelante, allí mismo en Mateo 7, 1 en adelante, dice también que porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y podrás ver para ayudar a tu hermano. Si yo saco la viga que hay en mi propio ojo, esa es la condición. ¿Cuál es la condición? Sacar la viga que hay en mi ojo para poder ayudar a sacar la paja que hay en el ojo de mi hermano. Porque yo conociendo la palabra y creyéndome que me lo sé todo, mi pecado puede ser mayor que el que está allá afuera que no conoce a Cristo. Porque no conoce nada de la palabra de Dios, no conoce a Jesús. Yo conozco a Jesús, conozco a Cristo, conozco su palabra. Y si yo ando en cosas que no debo, pues menos tengo autoridad para juzgar, yo que conozco a aquel que no conoce. O sea, lo mío es una paja y lo de él es una viga y lo de él es una paja, para que lo entendamos mejor, un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Ordena tu vida, empieza a hacer las cosas bien, búscame, sé transformado por la palabra y tendrás la autoridad para sacar la paja de tu hermano. Ahí no dice, no podrás hacerlo. No, es que si tú sacas, dice hipócrita, saca primero la viga que hay en tu ojo. Porque tú conoces de la palabra, por lo menos el otro no conoce. Entonces, si yo saco esa viga, si yo vivo una vida recta, santa, agarrada del Señor, por amor a las almas, eso es otro aspecto. ¿Qué le daba autoridad? ¿Cómo juzga nuestro Señor Jesús? Pues ese juzgar de santidad y de verdad tiene que ser por amor, basado en el amor. No podemos juzgar por odio, no podemos juzgar por rabia, no podemos juzgar porque me creo mejor. No, tiene que ser basado en el amor, en la compasión y en la justicia de Dios. Esos son los requisitos, como es que lo hacía Jesús y como lo sigue haciendo y como lo hará. En amor, en la compasión y en la justicia de Dios. Esas son las bases. Si no hay amor para aquel que tiene la paja en su ojo, yo no puedo juzgarlo. Yo no puedo irle a decir que está haciendo mal. Y mucho menos si yo también estoy haciendo algo peor, porque conozco de la palabra. Entonces, la viga. ¿Sí me están entendiendo, verdad? Entonces, tú tienes que, cuando juzgues a alguien, entender que vas a ser juzgado y que va a conseguir el juez justo cuando te esté juzgando. Él va a buscar pruebas, él va a buscar hechos y los va a conseguir porque Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, todo lo sabe. No vamos a engañar al Señor. Cuando vamos a decirle a alguien que está haciendo algo mal y vamos a dictar sentencia, te vas a ir al infierno, como algunos que hacen eso,
como con rabia. No debe ser así. Debe ser con compasión, con amor. Cuando vayamos a decirle a alguien que está haciendo algo mal, entendamos que luego vendrá eh, el Señor a escudriñar en nosotros. Entonces, que ese justo juez diga, no tenemos nada, no tenemos ninguna prueba, toda prueba, toda maldad, todo pecado fue borrado por mí. Ella tomó mi sacrificio, va a decir el abogado de nosotros. No hay pruebas contra ella. Todo fue borrado por Jesús. Todo lo pagó alguien, ya lo pagó alguien, lo pagó Jesús. Y ella ha seguido a ese Salvador. Por lo tanto, no tenemos nada contra ella. Tiene la autoridad para poder ir y sacar la paja de aquella persona, de su ojo, para que pueda ver la verdad. Entonces, pues ahí les dejo esa palabra. Mediten, meditemos en ella y pues que sea lo que Dios quiera que entendamos en ella. Dios les bendiga y Dios les guarde y espero que sea de grande bendición para sus vidas.